Faltan 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Esta canción que suena de Iggy Pop nos conduce hasta Michigan, donde ha podido verse estas últimas horas una de esas imágenes que realmente tienen pocos precedentes. El presidente norteamericano Joe Biden, megáfono en mano, unido a los piquetes que están en la huelga del motor en Michigan. Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. A ti como economista, esta imagen que te sugiere. Bueno, lo que has dicho al principio, tienes toda la razón, no hay precedentes, o sea, tendríamos que remontarnos a la guerra civil de Estados Unidos para ver a un presidente, a Lincoln, haciendo un mitin de este tipo, o bien, y no llegó a tanto, a Roosevelt en la depresión, también ganándose el favor de los sindicatos para que le apoyaran en su reforma, ¿no? En el New Deal, ¿no? O sea, realmente no hay precedentes. Pero es claramente un desafío de la Casa Blanca o Wall Street. No lo sé, Carlas. Yo si recuerdas, después de la pandemia, cuando hubo aquella retirada del trabajo que se llamó, ¿no? Sí, la gran dimisión. Muchas empresas de que no tenían trabajadores. ¿Qué dijo Biden? Pay them more, páguenles más. Claro. Esto por un lado. En segundo lugar, hemos llegado a un punto en que como la desigualdad va tantísimo, una de las cosas que se está poniendo sobre la mesa con esta huelga es la inmensa diferencia que separa entre los salarios de los altos directivos y de los trabajadores normales. Ponerse a favor o en contra de una de las dos posiciones significa tomar una postura política, a pesar de que sea económica, ¿no? En tercer lugar, recordemos que en las elecciones del 2016 Trump ganó en los estados del cinturón del óxido, que luego Biden recuperó, pero Trump ganó ahí. Entonces, yo lo inscribiría también en clave política, porque el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. De todas maneras, insisto, no hay precedente, porque Trump ganó en esos estados, pero no hizo eso. Oye, y tantas veces que decimos que lo que vemos en Estados Unidos nos acaba rebotando aquí, de una manera u otra, ¿es posible que este movimiento de los trabajadores de un sector estratégico tan potente como es el del automóvil en Estados Unidos se hayan rebelado contra la rampante desigualdad, con que los directivos hayan tenido unos aumentos estratosféricos en estos años tan malos y los sindicatos hayan aceptado sacrificios y recortes? ¿Esto podría trasladarse aquí? No. Es que, Carlas, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto, pero permíteme que lo diga de nuevo. Tenemos una idea equivocada del poder sindical en Estados Unidos. El poder sindical en Estados Unidos es enorme, enorme. Mucho mayor que en cualquier otro país. En Alemania es posible que se acerque, en Francia tal vez, pero olvidémonos. Lo hemos comprobado con la huelga de los guionistas, sí, es verdad, que ha paralizado una industria tan potente como la cinematográfica. Sí, por ejemplo, el poder sindical en Estados Unidos es enorme. La gran diferencia que existe con el sindicalismo europeo es que el sindicalismo estadounidense no está politizado. Es decir, por ejemplo, en Suecia el sindicato LG está totalmente unido al Partido Socialista, o en España concretamente, ahora se habla menos de esto, UGT con el PSOE, ¿no? En Estados Unidos no. En Estados Unidos el sindicalismo es totalmente apolítico. Se mira únicamente por las condiciones económicas, económicas y sociales de los trabajadores. Y es enorme el poder. O sea, yo, sinceramente, yo creo que una reacción como la que han tenido los trabajadores estadounidenses del automóvil en este caso, ¿no? Es impensable en Europa, y es impensabilísimo en Europa que un jefe de Estado, porque recordemos que el señor Biden es jefe de Estado, coja un megáfono y se vaya a un piquete de trabajadores. Pero es que Biden ya fue durísimo, por ejemplo, en el discurso de la Unión en febrero, que pagad lo que os toca, le decía a grandes empresarios. No puede ser que un millonario pague menos impuestos que un profesor o un bombero. Es decir, no sé, es un populismo, porque claro, no es solo, como dices tú muy bien, el jefe de Estado del Estado más poderoso, es el emperador del planeta. En cuanto al rebote del discurso, yo ayer, por ejemplo, entre los exabruptos de Óscar Puente también hubo un poco un toque de este populismo, de poder mediático, poder económico, poder político, de mezclarlo todo. Es decir, ¿es sincero Biden cuando hace esto? Bueno, es que aquí quería llegar.
O sea, es decir, esto evidentemente está muy bien, pero a mí, por ejemplo, me hubiera gustado más desde esta perspectiva social que el presidente de Estados Unidos hubiese dicho algo así como: y voy a proponer una iniciativa para aumentar el salario mínimo, o voy a proponer una iniciativa para mejorar la cobertura sanitaria de los trabajadores. Y esto no lo ha hecho. Es decir, no estoy quitando valor a irte a una fábrica, coger un megáfono y subirte a un palet, porque además se subió un montón de palets que había allí. O sea, está bien, realmente está bien, pero recuerda un poco el mitin político y no tanto o menos el acercamiento social. Es mi punto de vista. Bueno, sigamos con el sector del automóvil y viajemos a Europa con dos titulares que a mí me parecen singularmente inquietantes. El primero, que ya lo conocen los oyentes: Europa aplaza a 2027 la nueva normativa para reducir la contaminación de vehículos. Ese es uno. Y el segundo, España. España ha pactado con Bruselas descartar el plan para imponer peajes en las autovías en 2024. ¿Qué te parecen una cosa y otra, Santiago? Bien, mal o regular. A ver, la primera noticia que has comentado pone de manifiesto quién manda realmente en un país, en un continente, en una asociación de países como es Europa. Recordemos, yo simplemente lanzo la idea, recordemos, me parece que fue en el 2010, que Fiat propuso a los trabajadores de la planta Mirafiori de Turín que o renunciaban al derecho de huelga o se iba a Polonia. Sí, sí. Y renunciaron. Y renunciaron. Entonces, a ver, recordemos que el sector del automóvil en España genera el 10% del PIB. Entonces, claro, ¿quién manda realmente? A las empresas automovilísticas no les iba bien que la norma Euro 7, en fin, y toda esta legislación entrara en marcha en el año 2025 y lo han expuesto. Entonces, como no hay alternativa a este 10% en el caso de España, no recuerdo ahora los porcentajes de otros países, bueno, pues la Unión Europea ha hecho marcha atrás. Pero el titular que ha dado Carles es Europa, no es Europa aplaza la nueva normativa, Europa aplaza el cambio climático. O sea, Europa ha decidido que no es urgente abordar las consecuencias del cambio climático. Sí, Matías, pero es que no había alternativa. No sé si me explico. Es decir, ahora, por ejemplo, se ha puesto, si recordáis, el problema que había después de la pandemia es que la industria automovilística no tenía chips. ¿Os acordáis de esto, no? O sea, que aquello era el drama de los chips, etcétera, etcétera. Ahora el drama es que se están dando cuenta de que no tienen baterías suficientes, o no van a tener baterías suficientes para la producción de coches eléctricos. Entonces, siempre vamos tarde a todo. O sea, no, yo creo que no es tanto sadismo climático, por llamarlo de alguna forma, como realmente imposibilidad. Con lo cual, evidentemente, de todas maneras, esto pone en manifiesto que algo ha fallado. Entonces, el segundo tema, el de los peajes, bueno, yo, Carlas, a ver, mi postura la he expuesto muchas veces. Ha de pagar el usuario. Es decir, ¿por qué una señora o un señor que no usa para nada, que no tiene carnet de conducir, que no tiene coche, que no es usuario, etcétera, etcétera, ha de contribuir vía los impuestos que esta persona paga al mantenimiento de unas carreteras, que no utiliza directamente? Me dirás, bueno, indirectamente puede usarlas, porque si compra el pan se lo llevan. Bueno, perfecto. Bueno, pues el que transporta el pan tendrá que decidir si repercute los costes de mantenimiento, el pago que paga por usar la carretera o no repercute. Pero yo creo que la figura tiene que ser claramente el que usa paga. Pero constantemente a través de los impuestos hay gente que no utiliza los servicios que salen de esos impuestos y sin embargo los paga. Hay gente que no tiene hijos pero paga la educación, hay gente que muy sana que no ha pisado un hospital pero paga la sanidad pública. Sé que las carreteras es otra cosa, pero una buena carretera y una buena infraestructura viaria también es síntoma de un país moderno. Isaías, yo no estoy hablando de la construcción de la carretera.
Yo estoy hablando de el mantenimiento de la carretera. Bueno, pues hablemos del mantenimiento de las escuelas y de los hospitales, es lo mismo. Bueno, aquí yo lo puedo entender, sinceramente lo puedo entender, que esto vaya con cargo a presupuestos generales. Lo puedo entender, pero además, de una forma u otra, una persona a lo largo de su vida puede, no seguro que va a utilizar la sanidad, va a utilizar la educación, etcétera, etcétera. Pero lo que es el mantenimiento, se ha estimado millón más, millón menos, que un correcto mantenimiento de las vías en España cuesta al año unos 4.000 millones de euros. Digo que me da igual que sea millón arriba, millón abajo. Sí. También es un dato estimado que las carreteras españolas, las vías de comunicación españolas necesitarían ya un mantenimiento urgente de 9.000 millones de euros. Esto no se hace, bueno, pues porque no hay dinero. Yo entiendo que lo que es el mantenimiento ha de estar ligado al uso, lo cual va mucho más allá, porque claro, un mantenimiento no pagar. Se ha argumentado que una tarifa plana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que todo el mundo pague X y de alguna forma use lo que use la carretera o la autopista. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Es decir, un automóvil que pese casi 3 toneladas, que los hay, automóvil, no camión, que los hay, desgasta más una carretera al circular que un automóvil que pese 900 kilos. Y tiene una posición... igual que se está planteando ahora que los coches grandes cuando aparquen paguen más que los coches utilitarios. Y además exactamente, este automóvil grande tiene Santiago una posición muy ventajosa en un accidente. Es decir, al chocar este automóvil con el patito feo, el hermano pequeño, pues sabemos quién va a salir perdiendo. Pero lo que dices me parece un poco libertario, ¿no? Un poco Hayek, calles privadas, carreteras privadas. Pero lo que me interesa saber es por qué España pide descartarlo. ¿Es una medida electoral? ¿No nos conviene gravar a los ciudadanos con este coste? Porque a ver, es que claro, tenemos que remontarnos atrás, ¿no? Es decir, cuando en España se pusieron en marcha las autopistas, que es la figura emblemática del peaje, ahora no, la idea de la Unión Europea es que las autovías también paguen por circular, ¿no? Pero cuando se pusieron en marcha las autopistas, hubo una especie de tú sí, tú no. Es decir, hubo en zonas de España en que se hicieron autopistas fantásticas que sin peaje y otras zonas que tenían peaje. Entonces, de alguna forma, la eliminación de los peajes ha sido la igualación. O sea, ahora todos somos iguales. Es decir, ya prácticamente no quedan peajes en España, lo cual está muy bien. Me parece genial, pero eso hay que mantenerlo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Te explicas perfectamente. Santiago, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien, hasta Cuídate la mucho. próxima semana. Buenas tardes.